Buenos días. Bienvenidos al evento Recomendaciones y desafíos para promover el empleo formal en el Perú en el marco de la Agenda 2030. Este es un evento organizado por la CONFIEP junto con la OIT y hoy día tendremos la presentación del estudio del economista Pablo Lavado, que es el documento de incidencia con políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y luego dos paneles, uno de empresarios y otro de expertos, donde se podrán discutir de manera alturada y concreta cuáles son aquellas políticas que pueden ayudar a generar empleo decente en el Perú. Pero antes de ello, Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT para los países andinos, dará unas palabras y luego Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP, también les dará la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Muy agradecido por la invitación que se nos ha hecho para acompañar esta actividad del inicio. Mi querido Oscar, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes y para poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones que dan apertura a la presentación de este estudio tan importante, no solamente para los empresarios, no solamente para la CONFIEP, sino que por supuesto para todo el país. La OIT y especialmente la parte de la OIT que le brinda una asistencia más directa a las organizaciones de empleadores, que nosotros le llamamos ACTEM, viene acompañando a la CONFIEP en el proceso de elaboración de propuestas para que incidan en el debate de las políticas en los ámbitos sociales, económicos y laborales, y por supuesto también para analizar el rol del sector privado en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Como en el informe previo que hicimos y contribuimos también con la CONFIEP a finales del año pasado y que se refería al mercado laboral peruano y al impacto de la COVID y las recomendaciones de la política, hay una cuestión que representa quizás el centro de los desafíos del país para el mercado laboral del Perú, de manera tal que este mercado de trabajo sea generador de cohesión y progreso económico y social. Esto no es otra cosa que la informalidad laboral y efectivamente al analizar los impactos que la formalidad tiene no solamente en el presente de la realidad peruana, sino que también su impacto en el futuro y en la sostenibilidad de sus instituciones del mercado de trabajo. En este punto creo que hay una coincidencia total que con la OIT como organización, más allá de los debates y opiniones de cada actor del tripartismo, ¿no? Y es que las tasas altas de informalidad del país han exacerbado en el marco del impacto de la COVID-19 todos los males endémicos del mercado laboral peruano, con lo que ello supone un grave lastre en la recuperación del país tras la pandemia, e indicadores que son claves para el bienestar y la cohesión del país, como son el empleo de calidad, la protección social o la misma productividad. Es cada vez más obvio que la reducción sustancial de la informalidad es un elemento prioritario para el logro de los desafíos que se plantea la OIT en el llamado a la acción para una recuperación centrada en las personas, esta que fue aprobada en la Conferencia Internacional del Trabajo del año pasado y que busca que esta recuperación o que propone que esta recuperación sea, por supuesto, inclusiva, sostenible y resiliente. El texto del estudio que se ha elaborado ahora con el apoyo de la OIT y que vamos a escuchar la presentación de Pablo, a quien efectivamente agradezco este esfuerzo y que ha elaborado para contribuir también a este debate, incluye recomendaciones que deberían ser consideradas por los gobiernos nacionales y por supuesto también por los interlocutores sociales, empresariales y sindicales, para lograr una recuperación económica con empleo que refuerce sustancialmente la protección social, mejore las condiciones de trabajo y apoye a las empresas sostenibles. Un segundo conjunto de acciones que ya vamos a ver y Pablo nos va a presentar abarca la cooperación internacional y el papel de las instituciones multilaterales, como incluida por supuesto la OIT, con el objetivo de aumentar el nivel y la coherencia de su apoyo a las estrategias nacionales de recuperación de la pandemia. Una recuperación que, como dijimos, la OIT invita a que sea centrada en las personas. Cabe señalar en ambas líneas de acción la importancia
del diálogo social tripartito, un diálogo que sea abierto, participativo, eficaz y efectivo, cuya reactivación viene apoyando la OIT con sus máximos esfuerzos en el Perú. Finalmente, el texto que se presenta hoy también refleja el compromiso de los empresarios del país con los objetivos de desarrollo sostenible, compromiso que por supuesto reconozco y saludo, y profundiza de forma importante en el rol del sector privado en torno particularmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que se refiere al trabajo decente y al crecimiento económico. Para OIT es muy importante el involucramiento y la participación de los actores del mundo del trabajo en la discusión de las medidas para implementar en esta realidad nacional, en la realidad peruana, implementar cuáles son las acciones para desarrollar o definir una ruta para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas, así como también estamos proponiendo y estamos impulsando y acompañando la participación de los actores del mundo del trabajo, empleadores y trabajadores, en la discusión e implementación del marco de Naciones Unidas sobre la cooperación para el desarrollo sostenible, que es el principal instrumento de planificación y negociación que tiene Naciones Unidas con el gobierno, pero en donde para la OIT particularmente, y estoy seguro que para todos y todas, las organizaciones de empleadores y trabajadores tienen un rol importante para contribuir en ese avance para conseguir estos objetivos. Estamos comprometidos con reforzar las acciones para reducir la informalidad del país. Estamos muy atentos a las recomendaciones, a las acciones que se plantean, no solamente en este estudio, sino a las acciones que también se están construyendo dentro de la misma CONFIEP y que para la OIT son no solamente muy valiosas porque habla sobre un tema que es central para nuestro mandato, un central para nuestras acciones, sino que también creemos que es algo central para poder seguir avanzando en la construcción del trabajo decente y el impulso de la justicia social en el país. La construcción de este trabajo decente en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible no puede ser sino, y es algo que desde la OIT siempre insistimos, a través de la construcción de un diálogo social para discutir y acordar los pasos que debiesen tomarse entre los actores del mundo del trabajo. La reactivación del diálogo social, el fortalecimiento de los espacios de diálogo social se vuelve un instrumento clave que nos permitan avanzar en no solamente la reducción de la informalidad laboral, sino que dar en otros pasos importantes para que el país, las personas, puedan estar en el centro de la recuperación y las personas también puedan gozar de los beneficios del desarrollo sostenible sin que se queden atrás. Muchas gracias, mis mejores deseos para esta actividad y por supuesto muy atento para seguir no solamente escuchando la presentación del estudio, sino que seguir conversando para saber qué acciones podemos impulsar de manera conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo. Y ahora la palabra la tiene Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Buenos días, muchas gracias Gabriel y gracias especiales al señor Ítalo Cardona por el apoyo que nos viene dando y el trabajo colaborativo que tenemos con la actividad empresarial de la OIT. También quiero agradecer al señor Pablo Lavado, quien ha conducido con mucho empeño y cuidado este estudio que vamos a compartir el día de hoy. Quisiera brevemente ponernos en contexto para ir entrando al tema de fondo que nos convoca hoy, ¿no? Creo que todos somos conscientes que nuestro país pasa por un momento muy difícil en el bicentenario, ¿no? La lista de necesidades y problemas que deben ser atendidos, algunos de ellos acentuados por la pandemia y la crisis económica que trajo, la lista puede ser muy larga, ¿no? Y es justamente la pandemia la que nos ha demostrado lo frágiles que somos como país. El sistema de salud que no estuvo a la altura, ¿no? Ha quedado evidente, ¿no? Y peor aún el efecto de ello, ¿no? Somos el país con más muertes por millón de habitantes por causa de la pandemia. Y entre las causas, sin duda, está la falta de capacidad para ejecutar la inversión pública, la descentralización que hubiera permitido que los recursos con los que sí contamos, el crecimiento económico de los últimos 30 años, se hubiera visto reflejado en un sistema de salud de calidad, por ejemplo, y obviamente
a que eso no haya sucedido también. Todos sabemos que la corrupción ha sido uno de los principales problemas. Sin embargo, silenciosamente también hemos tenido otra causa que creemos que es estructural en el país y que es quizás la principal o una de las principales causas de este terrible resultado que no permitió que los trabajadores estén con la adecuada protección social y tuvieron que salir a buscarse la vida y lamentablemente encontraron la muerte, ¿no? Y esta es la informalidad, ¿no? La informalidad laboral y obviamente tiene la dimensión también de la informalidad empresarial, ¿no? Al cierre del 2021, el empleo de una manera agregada no se había recuperado todavía, muy cerca de los niveles del 2019, pero se ha precarizado, ¿no? Y esto se ve reflejado en un aumento de 4 puntos porcentuales en la informalidad, llegando casi a 77%, con un empleo adecuado que decayó casi 11%, el subempleo aumentando 13% y el ingreso promedio, ¿no? Retrocediendo 9% en un contexto en que los precios lamentablemente han aumentado por una serie de factores, más recientemente el problema de Rusia y Ucrania, ¿no? Importante es darnos cuenta que esto no sucede de casualidad. Esto es el resultado, pensamos, de políticas públicas en las últimas décadas que solamente se han enfocado en legislar pensando que todas las empresas son grandes, ¿no? Y que solamente se han enfocado en ese 23% de trabajadores formales, eh, que solamente ha originado que se haga crecer una valla o un muro entre los que están dentro del sistema y los que están fuera, y que haga más difícil el tránsito hacia la formalidad. Hoy tenemos un 77% de informalidad que representa más de 10 millones de trabajadores sin la apropiada protección social, y tenemos que tener en cuenta que nuestro tejido empresarial está compuesto en su mayoría, 99.5%, por micro y pequeñas empresas, ¿no? Y lamentablemente, a pesar de esta realidad, seguimos haciéndolo mal, queriendo a la salida de la crisis incrementar la remuneración mínima vital o generando más rigidez laboral o con políticas como la tercerización, que lo único que haría es que una parte de los trabajadores que hoy están en tercerización, estimados en 240,000, puedan retroceder y regresar a la informalidad. Es en este contexto que presentamos este informe, propuestas de políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030, un documento de incidencia del sector empresarial que lo que busca es que pongamos el tema en la agenda y, como bien mencionó el señor Ítalo Cardona, empecemos a dialogar, incluyendo el diálogo social con los trabajadores y con el gobierno y los legisladores, para que podamos comenzar a revertir este problema que afecta a tantas personas y que es posiblemente la principal exclusión con la que tenemos que vivir hoy en día y mantener, como dije, a más de 10 millones de trabajadores y sus familias sin la adecuada protección social. Es allí donde no hay derechos laborales, es allí donde hay violaciones a los derechos humanos, sobre todo. No quiero decir con esto que no tengamos que ver a la formalidad y mejorar y seguir avanzando, pero no podemos perder de vista que tenemos prácticamente a 4 de cada 5 trabajadores sin la adecuada protección social, y esto afecta también a sus familias, y estamos hablando a la mayoría de la población. Así que con este informe esperamos contribuir a esa discusión. Agradecemos también a nuestros panelistas que nos acompañarán el día de hoy y que estoy seguro que traerán propuestas concretas que permitan diseñar la siguiente generación de políticas públicas para empezar a salir de este problema y empezar a revertirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ítalo y Oscar. Y ahora vamos a pasar a la presentación del documento de incidencias con políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que está a cargo de Pablo Lavado, profesor del Departamento Académico
de Economía de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias, Pablo. Te escuchamos durante 20 minutos. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias por la invitación a la OIT y a la CONFIEP. Eh, para mí es un gusto estar con ustedes. Voy a estar compartiendo mi PPT. Y como decían Ítalo y Oscar, este es un trabajo que se ha venido desde hace varios meses y que tiene como insumos varios documentos que se han venido elaborando en los últimos 5 años, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, y que tiene como principal objetivo buscar el trabajo decente teniendo a la persona y al ciudadano en el centro de la política pública, ¿no? Y cuando estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de ciudadanos en general, ¿no? No queremos hacer la distinción entre trabajador o empresario. Acá estamos hablando tanto del trabajador y del empresario, un trabajo decente que se crea desde la empresa, desde la inversión privada y que se traduce en mejores remuneraciones para las familias, los trabajadores. Teniendo eso en mente, es que hemos recogido estas propuestas a través de esta revisión. Voy a tratar de ser muy resumido con respecto a lo que está plasmado en el documento. Los invito a leer el documento y a empezar a trabajar no solamente desde un aspecto teórico, sino que este diálogo entre todo el diálogo social entre todos los actores del mercado laboral se traduzca pues en la implementación efectiva de políticas públicas en favor del trabajo decente. Entonces, vamos a empezar con las propuestas que hemos planteado para cada uno de los ejes que el trabajo decente y los objetivos del desarrollo sostenible están buscando. Y en el eje número 1 está el empleo productivo y la empleabilidad. Y la idea es cerrar brechas estructurales que limitan el incremento de la productividad. Y vamos ahí en primer lugar a la tan ansiada reforma educativa. Y esta reforma educativa tiene algunos aspectos clave e importantes en donde se debe poner mucho ojo y mucha atención, muchos recursos, ¿no? Porque esto va a ayudar a recuperar el mercado laboral en el corto plazo, a mejorar el funcionamiento del mercado laboral en el mediano plazo y a incrementar la productividad en el largo plazo. Y en eso estamos pensando en ponerle mucho énfasis en la calidad de la educación superior técnico-productiva. Nos están haciendo avances en términos de, o se han estado haciendo avances en términos de la certificación y los estándares acerca de la búsqueda de esta calidad. Y lo importante aquí es saber que de cada 10 estudiantes de secundaria, solo 3 continúan con la educación superior. Hay 7 que entran directamente al mercado laboral. ¿Con qué habilidades entran al mercado laboral? La idea aquí es que una mayor proporción de alumnos sea incentivado, motivado a continuar sus estudios superiores, ya sea en universidad, pero sobre todo también en la educación superior técnico-productiva. También fomentar la educación secundaria técnica. Probablemente no todos tengan por qué, van a estar motivados e incentivados a seguir los estudios superiores, pero entonces la secundaria debería ser un espacio para estos 7 alumnos que decíamos, que les brinde las habilidades suficientes para poder insertarse en la vida práctica del mercado laboral. A veces la secundaria se torna una secundaria muy académica, muy científica. La secundaria tiene que transitar, tiene que también observar las características del mercado laboral y de sus estudiantes para poder ayudarlos a insertarse fácilmente en el mercado laboral. Y esa inserción en el mercado laboral tiene que estar articulado entre las empresas, las instituciones educativas, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y los gobiernos regionales. Y para eso es importante
el fortalecimiento de los consejos sectoriales de competencia con un enfoque regional en donde se vean cuáles son las necesidades, cuál es la demanda laboral en cada una de las regiones, cuáles son las habilidades que se requieren en cada una de las regiones, y esto sea coordinado con la currícula no solo de las instituciones superiores de superior técnico productiva, sino también con las instituciones educativas de secundaria. También estamos pensando en programas de intermediación y capacitación laboral, ¿no? En el primer grupo de medidas estamos pensando en alumnos, en las personas que están haciendo la transición entre la secundaria y la educación superior. Aquí estamos pensando en todo el espectro del mercado laboral. Y en todo este espectro del mercado laboral, si ustedes revisan las estadísticas de cuántas personas tienen primaria completa, secundaria completa, se sorprenderían. Hay un número alto de personas que no tienen secundaria completa y están en el mercado laboral. De hecho, la deserción en tercero, cuarto y quinto de secundaria es muy alta. Y lo que se quiere con estas personas que ya están insertadas en el mercado laboral es eh, proveerles de capacitación en habilidades blandas, en habilidades digitales, en habilidades genéricas, sectoriales, que sustenten y que provean esa demanda, que llenen esa demanda que el mercado laboral está necesitando, y que una vez que se hayan capacitado, puedan certificar sus competencias de tal forma que den una señal al mercado de que están lo suficientemente capacitados. Y esto, por supuesto, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación e instituciones educativas instituciones de educación superiores técnico-productiva, como Senati, Sensico, TechSoup, que puedan proveer de esta certificación y de esta señalización para incrementar la empleabilidad y la productividad de los que actualmente están en el mercado laboral. En un estudio que hicimos hace algunos años con Gustavo Llama, lo que encontrábamos es que la capacitación laboral incrementa entre un 14 y un 20% la productividad tanto de la empresa como de la persona, como su remuneración, cuando esta capacitación se hace dentro de la empresa y coordinada con una institución educativa reconocida, ¿no? Todo esto va a ayudar a mantener el crecimiento económico per cápita, a fomentar la formalización de la pequeña y mediana empresa, además incrementando su productividad, haciéndola crecer, haciéndola más productiva, haciéndola más rentable, y aumentar también la proporción de jóvenes con trabajo y que estudian. Una segunda medida dentro también de este eje es fortalecer la dirección de seguimiento y evaluación del MTPE. Esto es súper importante porque lo que queremos es que se genere evidencia, monitoreo, evaluación de todas las políticas que se han implementado y no andar a ciegas. ¿Cuántos proyectos de ley vemos que se sacan? ¿Cuántos decretos de urgencia vemos que se sacan sin tener una exposición de motivos lo debidamente sustentada con respecto a lo que se quiere buscar, ¿no? Y en eso está trabajando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La idea es darle más fuerza, darle más punche, darle más capacidades para que esto ayude a monitorear de cerca al mercado laboral peruano y a las políticas que se implementan. Fortalecer la SUNAFIL, pero no en el sentido punitivo, sino uno proactivo y de acompañamiento, ¿no? Una especie de clínica de la formalización que no solo vaya a las empresas a las que siempre va desde un punto de vista punitivo, sino que se enfoque en los bolsones de informalidad y apoye, acompañe en una perspectiva de mediano y largo plazo a las micro y pequeñas a las pequeñas y medianas empresas para fomentar su formalización. Esto va a ayudar a que las pequeñas y medianas empresas tomen confianza con respecto a las instituciones y en particular con respecto a SUNAFIL, porque lo van a ver como aquella institución que no solamente fiscaliza, sino que también te acompaña, te asesora y te apoya para formalizar. La creación de regímenes laborales para la promoción de sectores clave. Lo que hemos visto es que hay sectores
que tienen características particulares como estacionalidad, sensibilidad al ciclo económico, intensidad de mano de obra. Tenemos el sector agricultura, agroexportador, forestal, acuícola. Todos estos en un principio tienen que tener este régimen que los apoye para crecer, para explotar y para desarrollarse e incrementar su productividad. En un estudio que hicimos acerca del régimen de la pequeña y mediana empresa, encontramos que este régimen entre el 2008 y el 2018 redujo la informalidad en 10 puntos porcentuales en este sector, ¿no? Y lo que vemos es que una falta de promoción del régimen PYME para que se masifique, para que se pueda usar. Pero hablando de eso, y en quinto lugar, la reforma tributaria es importante. Yo creo que todos estamos convencidos que una reforma tributaria es necesaria, eh, y lo que debemos pensar es cómo esta reforma tributaria, ayer estaba escuchando un space en donde una persona decía que la reforma tributaria, el objetivo de la reforma tributaria debería ser conseguir más recursos. Y en realidad el objetivo de la reforma tributaria, visto desde un punto de vista económico, es buscar eficiencia. Buscar eficiencia significa no solo recaudar más, sino recaudar mejor, eh, atendiendo las fallas del mercado y fomentando el crecimiento de la inversión privada y el crecimiento de los empleos. Esta visión debería enmarcarse en esta reforma tributaria y entendiendo, pues, como decía Oscar, que hay un 99.5% de micro, pequeñas empresas, la reforma tributaria actual fomenta el enanismo, o esquemas de progresividad, como lo mencionan Cooper y Cuba en el 2019, podrían estar ayudando a suavizar la transición del crecimiento de las microempresas y fomentar las cadenas de trabajo conjunto entre la pequeña y la mediana empresa. Y que a la microempresa, a la pequeña empresa, no le dé miedo crecer porque está pensando solamente en que va a pagar más impuestos, sino que efectivamente pagará más impuestos, pero los pagará de una mejor manera. Y esa mejor manera de pagar impuestos lo va a ayudar a ser eficiente y se genera un círculo virtuoso para que esta empresa esté incentivada a crecer y a jalar empleo, ¿no? En sexto lugar, eh, y entrando al eje 2, es sistema de protección social y derechos laborales. Creo que todos estamos convencidos de que hay que proteger tanto a la empresa como también proteger tanto al trabajador. Es importante proteger al trabajador. Y para proteger al trabajador hay tres patas. Las tres patas son un buen seguro de salud, un buen seguro de desempleo y un buen sistema previsional. Con respecto al seguro de salud, lo importante aquí es fortalecer el primer nivel de atención, eh, que la atención esté organizada en red y se puede enfocar en atender y contener todo el perfil epidemiológico en el primer nivel de atención, separar los roles de financiamiento y prestación de servicios, utilizar mucho los sistemas integrales de información, sobre todo digitales, y enfocarse en el desarrollo infantil temprano. En segundo lugar, un seguro contra shocks de ingresos. Discutimos muchísimo, se ha discutido muchísimo acerca del seguro de desempleo, pero en la realidad del Perú es que el seguro del desempleo solamente va a beneficiar a un 20-25% de los trabajadores en el Perú. ¿Y qué es el otro 75%? El otro 75% que trabaja de manera independiente o que es informal. Y la idea es que acá se tiene que trabajar con una cultura de formalización y de declaración de los ingresos personales, pero también a la vez el Estado generar un esquema de protección a los trabajadores independientes e informales durante periodos de desempleo o de recesión, como lo que se hizo en medio de la pandemia en el 2020 con esas transferencias de emergencia. No sé,
tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo generar una base de datos. Ya tenemos una base de datos de todo el Perú. Seguir utilizando esa base de datos, ¿para qué? Para que sea una herramienta de formalización de los trabajadores en el Perú, pero a la vez también una herramienta para el acercamiento del Estado al trabajador, para que el trabajador sepa que en momentos de shocks de ingresos, el Estado lo va a apoyar por un tiempo y este apoyo en tiempos de recesión se puede renovar cada cierto tiempo, cada 3, 4, 5 años. Es como un voucher, un bono al que los trabajadores independientes informales pueden acceder cada cierto tiempo, ¿no? Y una reforma del sistema previsional, ¿no? Una reforma del sistema previsional que se ha desarrollado en los últimos 10 años, 15 años, que ha sido golpeada en los últimos 2 años por estos retiros que se han observado a partir de la pandemia y que de nuevo solamente benefician a el 10-15% de la población. O sea, los retiros no han servido para beneficiar a los más vulnerables del Perú. Y la idea es que construir un sistema previsional que beneficie a todos, que tenga este espíritu de capitalización individual y que se pueda, para primero entrar a este sistema previsional, se pueda trabajar con contribuciones emparejadas, subsidiar en cierto grado a los trabajadores formales de bajos ingresos, incentivos para generar mayor densidad a la contribución, una mayor cultura de ahorro y de fomento el ahorro hacia el futuro. El sistema de protección social, la reforma de protección social en el Perú no puede ser pensada de manera aislada. No podemos pensar solamente en una reforma previsional sin pensar en una reforma del mercado laboral, en una reforma tributaria y en una reforma del sector salud. Si si aspiramos a tener trabajos decentes, debemos pensar en todo esto como un paquete. Y es momento para hacer estas reformas. En el eje 3, equidad laboral y empleo en mujeres y jóvenes y brecha salarial, la idea es implementar espacios de cuidados para los hijos tanto en el sector formal e informal. Para ello se puede ampliar la red de Cunamás, sobre todo en áreas urbanas, crear cunas y guarderías financiadas también podrían ser financiadas con contribuciones de empresas y trabajadores, y tener una política de cuidados y que no desincentive la contratación de trabajos con hijos. La revisión de políticas que promuevan discriminaciones laborales por sexo y la promoción de carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en educación superior técnico profesional desde la secundaria, ¿no? Si ustedes revisan los rendimientos de los niños y las niñas en primaria en matemáticas, ustedes se van a dar cuenta que las niñas se desempeñan igual o mejor que los niños. Pero algo sucede en su transición a secundaria. Algo sucede en los mensajes, en los estereotipos, que los niños empiezan a desempeñarse mejor en matemáticas que las niñas en secundaria. Esto se tiene que revertir en secundaria, se tiene que dar mayor comunicación, mayor motivación para que también se dé información para que las niñas accedan y decidan por estudiar carreras STEM. En el eje 4, trabajo infantil y trabajo peligroso, generar un plan de reducción del trabajo forzoso en base a la identificación de sectores y zonas más sensibles de presentar trabajo forzoso. Para eso se requiere una acción conjunta del MTPE con el MININTER para la identificación de estas zonas y también una acción conjunta entre el MININTER, el MIM y el MTPE para la intervención, el soporte, rehabilitación, reinserción laboral y promoción de la normativa, ¿no? Hace poco he hecho un estudio sobre el costo de la trata y el costo de la trata puede significar hasta 10, 30 hasta 30% del PBI de un país. La, la modificación del proceso de adquisición de sello libre de trabajo infantil también es importante, seguir promoviendo y dando recursos para este sello, esta promoción
y comunicación del sello libre de trabajo infantil. En el eje 5, entorno de trabajo seguro, seguridad y salud en el trabajo, un enfoque sectorial y la simplificación de la regulación sobre seguridad en trabajo dependiendo de los sectores, ¿no? No se le puede pedir a todos los sectores las mismas normas. Y lo que ahora vemos es que a todos los sectores se le piden las mismas normas, haciendo muy costoso el cumplimiento de estas normas y finalmente la efectividad de la norma, ¿no? La supervisión también, mejorar e incrementar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en el sector informal. De nuevo, no enfocarse en las empresas de siempre, sino buscar esos bolsones de informalidad en donde se está yendo en contra de la normativa. En el eje 6, acoso en el trabajo, la simplificación y apoyo al mecanismo establecido para denunciar acoso en el trabajo. Para ello, importante el cambio en el procedimiento de denuncia en el sector formal, con una mayor intervención del MIM, la generación de procedimientos para la identificación y denuncia de acoso, sobre todo, de nuevo, en el sector informal. Lo importante es siempre pensar en todos esos que estamos dejando de lado. Siempre nos enfocamos en el 20-25% de la economía y estamos dejando de lado el 75% de la economía. La mejora del seguimiento de casos de acoso en el entorno laboral, desagregar la pregunta de la encuesta nacional de hogares sobre victimización de acoso para la identificación y establecer cuestionarios obligatorios al personal de instituciones formales para identificar la magnitud del acoso laboral, al menos en el sector formal, como un primer paso. A modo de resumen, y para terminar, y disculpen si he sido muy breve o poco detallado en las propuestas que hemos planteado, el documento plasma un poquito más de detalle. Los problemas identificados en el mercado laboral peruano que restringen el logro del trabajo decente son la informalidad, la alta heterogeneidad en el nivel de productividad de los sectores económicos y la poca evidencia usada para sustentar y evaluar las políticas públicas y en particular las de empleo y trabajo decente, ¿no? Se generan políticas a partir de generalizaciones, extrapolaciones, discurso, estática comparativa, y no se ve, pues, no se hace zoom a lo que se debería hacer zoom al tema local, al tema particular y a los efectos dinámicos que puedan tener estas políticas. Recomendaciones. La protección tiene que ser al peruano, ya sea trabajador o sea empresario. Si queremos generar empleo decente, lo principal es fomentar la inversión privada, que la inversión privada crezca, el empleo va a crecer y con estas políticas micro que hemos planteado acá, también el empleo decente va a crecer. Todos ganamos si trabajamos de manera paralela estos dos caminos. Y tenemos que empezar ya, estamos convencidos de que tenemos que empezar ya. La implementación va a permitir el rompimiento de la transmisión intergeneracional de la pobreza y su erradicación, y el desarrollo, y es muy importante el desarrollo de capacidades dentro de cada uno de los sectores involucrados y sobre todo en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, seguir fortaleciéndolo institucionalmente. Muchas gracias y muy atento a sus comentarios. Muchas gracias, Pablo, por las recomendaciones y por la explicación del estudio. Estoy seguro que a lo largo del evento vamos a poder escuchar varias reacciones. Y ahora vamos a pasar al panel de empresarios, donde vamos a contar con la participación de Emperatriz Campos, que es una exitosa empresaria y además expresidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, así como Michelle Paz, directivo de la Cámara de Comercio y Desarrollo de la CONFIEP, y Ana María Choquehuanca, que es la presidenta de la Asociación PYME Perú. Ana María en este momento se encuentra en un evento en Chile, así que le voy a pasar rápidamente la palabra, pero básicamente, ya que ella representa a más de 1000 pymes en el Perú, nos gustaría saber cuáles son los grandes retos y desafíos que enfrentan los empresarios y qué esperan ellos por parte del gobierno.
Así que, Ana María, mil disculpas por la demora. Ahora sí, Ana María Choquehuanca, para hablar de la experiencia de las pymes en el Perú. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. En principio, quiero agradecer a la CONFIEP y a la OIT por la invitación a participar en este foro que trata un tema de actualidad, no solo para el Perú, sino a nivel global. Tratar de avanzar en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, considerando como eje el trabajo decente, es un verdadero reto. No solo para los gobernantes de turno, sino para todos los actores de la sociedad. No cabe duda que la empresa privada es un actor relevante para el cumplimiento de las ODS. En todas las localidades donde hay una empresa, por más pequeña que ésta sea, genera desarrollo, crea autoempleo y genera trabajo e ingresos, que es lo más importante, dinamizando la economía local. Desde la Asociación PYME Perú consideramos a la OIT como un aliado estratégico del gran sector de la micro y pequeña empresa peruana. Seguramente vamos a continuar trabajando para impulsar la reactivación y el crecimiento de las pymes peruanas. Esto significa que tenemos que trabajar juntos para abordar aquellos temas que nos convocan: la alta informalidad, el trabajo infantil, el bajo nivel de la educación técnica, el empoderamiento femenino y el respeto a los derechos humanos, porque esa es la agenda que debería ocuparnos. Sin embargo, el día a día es distinto. La coyuntura política hace que nos ocupemos en apagar incendios y en tratar de analizar los escenarios que nos trae la incertidumbre y el enfrentamiento entre poderes del Estado. Las ODS, la sobrevivencia de los millones de micro y pequeñas empresas y el futuro de nuestros hijos corren el riesgo de perderse por el descontento social y el quiebre institucional. Por este motivo, nuestra principal recomendación a las autoridades del Ejecutivo: no destruyen lo que nos costó décadas en avanzar. No se desarmen las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la ley. Que no se divida a los peruanos con discursos de odio y revancha que solo generan desilusión e incertidumbre. ¿Cómo es posible que la autoridad del sector laboral no quiera reconocer esta realidad? Los peruanos y peruanas que hacemos empresa nos encontramos en una situación muy crítica y todos la conocemos, no solo por efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, sino también por las decisiones del gobierno de turno que no toman en cuenta las condiciones de precariedad en que se encuentra el empresariado peruano, sobre todo el sector de la micro y pequeña empresa. El empresariado en el Perú es de micro y pequeñas empresas y requiere atención a sus múltiples problemas y retos de competitividad, de reactivación y de crecimiento. No buscamos enfrentarnos con nuestros trabajadores, al contrario, buscamos impulsar junto con ellos planteamientos para que nuestras empresas crezcan, se desarrollen y con ello se pueda brindar más trabajo y progreso a pesar de las adversidades y retos que nos plantea la política en el país. Tengo dos últimas reflexiones frente a la pregunta: ¿qué debe hacer el gobierno para que la empresa pueda crear empleo formal? En primer lugar, convertirse en un aliado de los millones de MIPYMES peruanas y generar un entorno favorable. De todas maneras, nosotros necesitamos trabajar. A mis colegas empresarias y empresarios, mi recomendación es activarnos y trabajar a nivel de gremios o asociaciones empresariales, nunca solas, ya que la unión hace la fuerza. Es importante resaltar iniciativas de privados y para privados, liderado por los gremios empresariales, y priorizar acciones referidas al acceso a mercados, capacitación en tecnología y digitalización. Nuestro país es de gente pujante, guerrera y trabajadora. Ahora golpeada por la economía y la pandemia, pese a todo, no perdemos de vista nuestros sueños y seguir construyendo nación, ahí en lugar donde estemos operando. Finalmente, frente a la agenda del empoderamiento femenino, debemos poner la lupa en las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Es decir, las niñas y adolescentes, las mujeres del ámbito rural y sobre todo aquellas que se encuentran en la zona de pobreza y pobreza extrema. No podemos permitir que existan ciudadanas en esas condiciones. Acá todos tenemos una labor. Desde nuestra experiencia, nuestro ámbito de actividad,
Debemos poner toda nuestra disposición, nuestra experiencia y nuestro trabajo al servicio del empoderamiento, sobre todo femenino. Mi mensaje de cierre es para nuestro principal aliado. Me refiero a nuestros trabajadores. El mundo del trabajo está sustentado en una relación armoniosa y equitativa entre el trabajador y la empresa. Somos una unidad. Es decir, no puede existir empresas sin trabajadores, ni pueden haber trabajadores sin empresas privadas. En este sentido, el rol de las autoridades es propiciar un ambiente equilibrado en esta relación bipartita, es decir, fomentar empleo formal para los peruanos y a la vez entornos favorables para el crecimiento de las empresas. Este binomio se debe ver como una relación ganar-ganar. No puede incentivarse el gana uno y pierde el resto, ya que así perdemos todos y pierde el país. Muchísimas gracias, Gabriel, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ana María. Sé que tienes que participar en otro evento, así que nada, muchísimas gracias por tu participación. Ahora me gustaría escuchar a Emperatriz Campo, que es una empresaria y expresidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Y me gustaría, Emperatriz, que nos puedas comentar acerca de cómo ves el rol de los gobiernos regionales y locales y cuál debería ser su rol más activo en promover la formalidad. Ana María nos ha comentado bastante acerca del rol del gobierno central. Me gustaría conocer tu perspectiva, tanto como empresaria, como miembro, expresidenta de una cámara. ¿Cuál debería ser el rol de los gobiernos regionales? Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días. Agradezco a CONFIEB y a la OIT por la oportunidad que nos dan para escuchar el sentir y la voz de las regiones en un tema tan sensible el día de hoy, que es el desafío para promover el empleo en el Perú. Mis más sinceras felicitaciones a Pablo Lavado por la excelente presentación que nos lleva a las siguientes reflexiones y que va precisamente ligada a la pregunta que me acaba de hacer Gabriel. El Perú no es Lima y el territorio no es únicamente costeño. Hay múltiples variables que deberían considerarse al plantearse la legislación orientada al sector empresarial, tanto por el tamaño como por el sector donde se desenvuelve y la región donde opera. Solamente en la región Cajamarca tenemos 3 realidades diferentes definidas básicamente por temas geográficos y actividades económicas: la zona norte, la zona centro y la zona sur. Estos factores hacen que existan condiciones favorables o desfavorables para el crecimiento de las empresas y por lo tanto para la creación del empleo formal. Así tenemos, según el último reporte del INEI, que la región de la costa lideró el crecimiento del empleo al aumentar en 19%. La sierra, el empleo se incrementó en 12%. Y en la selva, el empleo se incrementó en 9%. Sin embargo, si hacemos un análisis un poco más fino del incremento del empleo en la sierra, se distorsiona si al hacer el análisis vemos que de cada 10 trabajadores, 6 o 7 son agricultores independientes, con un alto grado de vulnerabilidad, en donde desarrollan actividades de subsistencia y no existen programas de mejora de tecnificación y productividad, ni agroindustria que permita ir formalizándolos y sacándolos de la pobreza en la mayoría donde viven. Es por ello que demandamos que las autoridades del Ejecutivo en el gobierno central, así como los gobiernos regionales y locales, deben analizar el impacto positivo de los sectores productivos y propiciar su crecimiento. La pobreza y la desigualdad no puede ser solucionada por ideologías. Se tiene que analizar las cifras y las estadísticas que indican que en el 2021 el empleo en la minería aumentó en 35%. El empleo en la pesca con 33%, construcción 32%, comercio 26%. Frente a esta realidad, se debe demandar un entorno que permita las inversiones en las regiones,
Nuestro país ha sido bendecido con recursos naturales, recursos mineros, recursos forestales. Tenemos una vasta cultura y tradiciones. Tenemos un mar rico y una población emprendedora que crece y por lo tanto requiere casa, educación, servicios de salud y que activa la economía local. Tenemos una población joven que requiere no solo de universidades, sino también de centros de formación técnica de acuerdo a las actividades económicas que se desarrollan en cada región. En Cajamarca tenemos sectores económicos potenciales como el agropecuario, la minería, turismo y servicios. Sin embargo, aparte de Senati, no contamos con otro centro de formación técnica ni un centro de formación empresarial para todos los jóvenes emprendedores que están iniciando actividades. Es nuestro deber, yo creo que es nuestro deber, cambiar el chip de pasar de ser negociantes informales a ser empresarios que asuman con responsabilidad el nuevo reto. Para ello se necesita precisamente que los gobiernos regionales implementen no solamente cursos, sino programas de capacitación empresarial para ir formando a estos nuevos jóvenes emprendedores. Estoy totalmente convencida y coincido con lo que dice Pablo, de que para propiciar el empleo formal debiera haber un crecimiento empresarial. Y para que las empresas crezcan se debe fomentar la inversión privada. Pero para promover la inversión privada debería haber confianza en las autoridades, algo que se ha venido deteriorando durante estos últimos años. Y sumado a ello, las políticas públicas de flexibilidad laboral, como bien se ha indicado. Miren, un ejemplo claro es lo que es la realidad de las empresas en Cajamarca que trabajamos con el sector minero. Tenemos más de 20 años de actividad. Ello nos ha permitido crecer y pasar de pequeñas empresas a medianas. Generamos empleo formal y seguro con protección social. Hemos contribuido a mejorar las capacidades locales en actividades propias del sector y que ha servido para que vayan a trabajar a otras partes del país. Se ha generado la inclusión de mujeres en igualdad de condiciones laborales y salariales. Desde luego, el porcentaje aún es bajo. Hay mucho que trabajar en ello. Pero esto a su vez genera que nuestros trabajadores tengan una mejor calidad de vida, proyecten la educación de sus hijos y no viven en la incertidumbre de no saber si podría pagar o no esta educación. Hoy tenemos trabajando en Seica, que es una empresa de construcción, a ingenieros, administradores o técnicos, todos ellos hijos de nuestros trabajadores, y no solamente trabajamos con trabajadores directos en planilla, sino que se sigue generando un círculo virtuoso de buscar la formalidad con nuestros proveedores propios del sector. Sin embargo, la realidad es otra. Según el Banco Central de Reserva, el crecimiento de la inversión privada este año será de 0%. Lamentamos que las regiones con mayor tasa de informalidad sean regiones de la sierra. Huancavelica, Cajamarca, Puno, Ayacucho, Apurímac. Este resultado debería impulsar medidas realistas y sobre todo efectivas. En Cajamarca, más del 90% son microempresas, de las cuales el 70% no tiene un solo trabajador registrado. Solo genera el autoempleo y está bajo el régimen tributario del RUS. El acceso al crédito es bajo o nulo, especialmente para las mujeres que no tienen la posibilidad de sustentar ingresos. Todos estos hechos generan una nueva reflexión. Es que en el momento no se requiere una nueva constitución para solucionar estos temas. Se requiere una decisión política. Autoridades, como le dije, tanto a nivel del Ejecutivo como regionales y locales, con planes de acción y funcionarios probos y técnicos que impulsen cambios para el bienestar de las personas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Emperatriz. Importante tus comentarios acerca de la perspectiva regional y los datos que has dado. Siempre es muy importante poder analizar esto con evidencia empírica. También va en la misma línea de lo que ha dicho Pablo. Y también dijiste algo interesante, que es que los empresarios tienen que tomar nuevos retos y tener una actitud también bastante positiva para pasar a la formalidad. Y por ello está Michel Paz con nosotros, que es un empresario de San Martín y también es directivo de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de esa región. Y por eso, Michel, me encantaría saber que nos comentes desde la perspectiva de la Cámara y de los mismos empresarios, ¿qué pueden hacer los empresarios? ¿Qué deberían estar haciendo para poder ser más productivos y operar dentro de la formalidad? Tú eres un empresario que no solamente ha podido trabajar de manera formal, sino que también ha accedido a mercados internacionales. Así que nos encantaría conocer esa visión desde la parte empresarial y del rol de las cámaras. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buen día. Agradezco a la CAUFIER, representada por Oscar Caipo, por la invitación. Reciban el saludo de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín y del mío propio. Bueno, una difícil tarea, ¿no? Hacer empresa en el Perú. Nosotros autogeneramos nuestro empleo. El que apuesta por hacer empresa en el Perú, definitivamente nos enmarcamos en lo que somos los emprendedores, pero no nos podemos encasillar en lo que nos llaman emprendedor, ¿no? Te quedas como emprendedor, pero si tu empresa tiene ya más de 4 o 5 años, ya no eres un emprendedor. Te tienes que meter en la cabeza de que ya eres un empresario, de que tu empresa tiene que crecer. Entonces, primero es un autoconvencimiento de las potencialidades que tenemos nosotros como empresas y de lo que puede llegar a ser nuestra empresa. Yo dirijo la empresa Chanantina SA, que es una empresa agroexportadora, como bien lo señalaste. Ha sido más que difícil para nosotros entrar a mercados internacionales como Japón, Corea, Taiwán, la Unión Europea, Estados Unidos, cada una con sus restricciones, pero la empresa privada asume esos retos. Hemos logrado poder pasar esas restricciones que hemos podido tener como empresas, pero vemos que dentro del mismo país a la pequeña empresa se nos sigue viendo como el enemigo. O sea, como ya lo señalaron, más del 99% somos MIPES, pero nos tratan a todos como si fuéramos gran empresa, como si tuviéramos la culpa de algo y nuestra única culpa es autogenerar nuestro propio empleo. Tenemos que pasar la sobrefiscalización que tenemos en el país, ¿no? Por si yo, para poder exportar, tengo que estar bien con la SUNAT, con la DIGESA, con la SUNAFIL, con el SENASA, con aduanas. Entonces, es un reto que tenemos que tomar desde distintos puntos y debemos estar preparados para eso. Para poder prepararnos, definitivamente tengo que tener personal que esté realmente capacitado. Pero ¿qué pasa cuando yo capacito a mi personal? Una empresa más grande ve sus potencialidades, ve su currículum y se lo va a llevar, porque yo no voy a poder pagarle más de lo que le estoy pagando. Entonces, muchas veces somos algo así como el semillero, ¿no? Si lo comparamos con fútbol, nosotros formamos a los cracks, viene un club grande y se lo lleva. Pero, sin embargo, ni siquiera tengo el derecho de formación. Entonces, eso es lo que está pasando. Nosotros no tenemos la oportunidad de crecer al ritmo que pudiéramos porque no tenemos fuentes de financiamiento adecuadas. Una MIPE, cuando recién está empezando, ¿a qué tasa entra? Del 16% hasta el 60% de tasa de interés. Así una MIPE no va a poder crecer. Si nosotros vemos los programas sociales que en estos momentos tiene el Estado, podemos analizar el agrobanco. En estos momentos, al agricultor pequeño se le está dando tasas de interés del 3%. Pero ¿por qué no a las MIPES que estamos en el sector agropecuario no se nos ve y se nos da una tasa de 8 o 10% que podamos pagar y nos puedan ayudar a crecer? Si nosotros crecemos, vamos a poder especializarnos y vamos a poder brindar mayores y mejores fuentes de trabajo. ¿Por qué no pensar en un banco PYME? ¿Por qué no pensar en un programa de fondos concursables tipo
como existe el Agroideas, ¿por qué no ver un MIPE Ideas, donde no solamente, como existe actualmente en ProInnovate, programas donde me dan líneas productivas hasta nivel piloto? ¿Por qué encasillarme hasta nivel piloto? ¿Por qué no hacer una escalada? Entonces, siempre hemos escuchado de las cifras macroeconómicas peruanas, pero nos hemos desligado de las cifras micro, donde estamos nosotros. Entonces, ¿por qué no potenciar? Pueden haber una infinidad de programas que puedan ayudar a la MIPE, que estamos en el día a día, que damos trabajo, que estamos potenciando muchas veces desde las regiones las exportaciones de nuestro país. O sea, como bien dijo la señora Emperatriz, Lima no es el centro de todo, es nuestra capital, perfecto, pero desde las regiones estamos haciendo trabajo importante. Mi empresa está en Lamas, a 22 kilómetros de Tarapoto, y desde ahí hacemos exportación y llegamos a mercados especializados. Pero sin embargo existe un divorcio con el gobierno regional. Hasta hace unos meses ni siquiera miraban a nuestra cadena productiva. Y lamentablemente nos enfrentamos al reseteo estatal que tenemos cada 4 años, porque cada vez que hay una elección, gana un determinado candidato y sacan a todos los gerentes, al personal operativo, y tenemos que empezar nuevamente. Y perdemos más o menos 2 años en que ese nuevo personal se empodere y reiniciemos nuevamente todo el sistema. Entonces, yo veo que el reto no solamente está en la empresa, sino también está en la parte gubernamental. Tenemos que ser aliados. La parte gubernamental tiene que entender de que la empresa es su aliado, no es su enemigo, de que tenemos que trabajar juntos, que los programas y proyectos que se plantean desde los gobiernos regionales, gobierno central, ministerios, tienen que estar amarrados con una empresa. Somos los que pagamos impuestos, somos los que generamos trabajos y sobre todo somos los que le damos continuidad a esto. Un funcionario público va a estar 4 o 5 años. El empresario va a permanecer y vamos a seguir trabajando para que nuestro país siga creciendo. Eso es lo que te puedo comentar, Gabriel. Más que agradecido por la invitación y nada, cuando guste con nosotros. Muchas gracias, Michelle. Importantes los mensajes que nos dices, el trabajo que vienen haciendo varios empresarios en San Martín y en otras regiones es sumamente importante, sobre todo en cómo están encadenados con otros grandes negocios. Muchas gracias a todos los panelistas, Ana María, Emperatriz y Michelle. Y ahora voy a dar paso al siguiente panel, que es el panel de expertos, que estará moderado por Alexandra Ames. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en este segundo panel que tenemos sobre una pregunta que es crucial a partir de este informe que hemos podido conocer hace unos minutos. En este panel vamos a responder a la pregunta sobre cuáles son estas propuestas o estos desafíos, o mejor dicho, cómo diseñamos políticas públicas que generen empleo formal. Para este panel vamos a tener a Sergio Jaime, viceministro de Trabajo, Eduardo Vega, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Luis Miguel Castilla, director de Vidensa Consultores. Vamos a empezar este bloque con el viceministro de Trabajo, Sergio Jaime. Adelante, viceministro. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos y cada uno, sobre todo de manera especial a Italo Cardona, director de OIT, a nuestro amigo Jarcaipo, a Pablo Lavado, autor de la presentación, del panel de empresarios y de las compañeras del panel de expertos. Mire, en realidad nosotros tenemos varias cosas que decir. Intervenimos casi siempre para hacer diagnósticos puros, duros, pero necesitamos en realidad proponer cosas concretas. Estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo 2 productos. Todavía somos casi como primicia, podemos decirlo. Reducir la informalidad. ¿Desde dónde? Desde la demanda. ¿Cómo? Que cada ciudadano, por ejemplo, pueda tener una cuenta individual de capitalización mensual respecto a sus consumos.
Es decir, que a través de la boleta de consumo, de un consumo X, pueda asignarse un porcentaje para su cuenta individual del IGB. Esto, en concreto, se va a traducir en reducir la informalidad directamente. No va a haber ciudadano o poblador, aunque sea consumo mínimo, que no exija su boleta de consumo. Y no va a haber ciudadano o poblador que, teniendo una pensión asegurada, como el caso de los que somos ya, que no estamos en planilla, podamos asignar nuestro consumo a aquel que no lo puede hacer por sus escasos recursos. De manera tal que tendremos un país, esperamos que la formalidad se reduzca a un 50%, todos podamos tener una pensión digna, porque hoy tenemos ciudadanos de segunda categoría, que son los que viven con pensiones de 100 soles, 70, 300 soles, que siempre han partido de la necesidad de dar subvenciones a través de la 19.990, otro tipo de regímenes. Subvenciones que siempre van a faltar dinero, siempre van a ser escasos. La ley de presupuesto no va a permitir casi siempre, con el equilibrio financiero, asignar montos cada día más y mayores. Eso es un aspecto. Otro aspecto. ¿Cómo hacemos con aquellos trabajadores que necesariamente por la pandemia van a dejar los empleos? O la están dejando, hemos llegado a un poco más del 70% de desempleo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Algunos de ellos muy capaces, muy formados, pero resulta que la pandemia, las empresas, como se ve actualmente, muchas de ellas ya no pagan el monto de reactiva, ya están declarando en quiebra. Entonces, ¿pero qué hacemos con la gente que queda ahí? Al mundo informal, ¿no? Personas de 50, 60 años ya no se toman, tienen que buscar a sus propias consultoras, ¿no es cierto? Buscar por ahí una consultoría en el Estado o en el extranjero para poder seguir sobreviviendo, porque el país ya no los asimila, ¿no es cierto? Como empleocracia. Entonces, frente a ello, ¿qué hacemos? Proponemos un seguro de desempleo. Un seguro contra el desempleo que pueda ser capitalizable, ¿no es cierto? Durante un tiempo determinado, y esto va a partir de su sueldo, 1.16. Se está trabajando con OIT, ¿no? Entonces, ese fondo va a generar que cuando deje de trabajar de forma real o efectiva por diversas razones, por la edad, por la modernización de la empresa, o aquí razones, se le pueda capacitar en un oficio o una profesión distinta, es decir, para que se puedan reenganchar en el mercado laboral. Hoy tenemos ciudadanos de otros países que vienen y trabajan como, por ejemplo, en la parte operativa, como soldadores del gas de camisea. Por decir un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto ganan? 10.000, 15.000 dólares. Y nuestros peruanos, que no han sido capaces, nuestro país, de haberlos reenganchado o empleabilizados, si es que el término cabe, están cuidando las puertas, están de seguridad, ¿no es cierto? Están limpiando los tubos de gas y están peleando siendo sindicatos pidiendo un aumento de sueldos o peleando un pliego de reclamos para un litro de leche para su subvención. Y eso hay que poner un punto final. El punto final es ese, que no haya trabajador que pueda no ser reenganchado en el corto plazo, o una capacitación, por ejemplo, hoy también vuelvo a poner como ejemplo, estamos en el mundo virtual. La realidad es que llegan ofertas de empleo para ciberseguridad. Hemos llegado conociendo que tienen 10.000 ofertas para ciberseguridad. Nuestros jóvenes pueden hacer software, pueden hacer programas, sí. Yo tengo hijos en menores de edad. No tengo para solventar sus estudios. ¿El Estado está en la obligación de hacerlo? Sí. Tenemos programas de cooperación internacional en los ministerios, que muchas veces se pierden. ¿Podemos incluirlos en un solo fondo y generar un capital para que permita la capitalización y poderlos reenganchar? Sí. Ahí me quedo. Discúlpenme que me haya extendido. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, señor viceministro. Vamos a pasar ahora a Eduardo Vega. Eduardo, el viceministro ha dado algunas posibles salidas, algunas propuestas vinculadas un poco a la generación de incentivos desde los consumidores para la emisión de boletas, ha hablado sobre el seguro de desempleo. Desde tu perspectiva, Eduardo, y como ex defensor del pueblo y ex ministro de Justicia, ¿cómo ves la posibilidad de generar estas políticas que generen empleo formal? ¿Cómo diseñamos estas políticas para, además de un enfoque de derechos y de la promoción de trabajo decente, cómo ves el panorama ahora respecto a estas posibles propuestas y salidas a las que tendríamos que apuntar?
Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a CONFIEP y a OIT por esta invitación. Por supuesto, al profesor Pablo Lavado por este importante estudio y al panel que nos han acompañado el día de hoy y a mis colegas que están en este panel. Yo creo que efectivamente no hay forma de avanzar en políticas explícitas de formalización laboral. Creo que hay mucho consenso en que necesitamos avanzar en esas políticas de formalización laboral de manera explícita, si es que no entendemos en primer lugar, y creo que a eso apunta el estudio que se nos ha presentado hoy día, que el fenómeno de la informalidad es un fenómeno multicausal. Cuando estuvimos en el Ministerio de Justicia y editamos, publicamos el plan de acción en materia de empresas y derechos humanos, el diagnóstico, en realidad varios de los diagnósticos que se recibieron y se hacían en ese momento, hablaban efectivamente de entender la informalidad como un fenómeno multicausal. El riesgo de no entenderlo así es que hagamos políticas muy focalizadas y no encontremos resultados específicos para cambiar esta situación. Se decía, varios de los ponentes anteriores, que llevamos más de 30 años de crecimiento económico y no se ha reducido de manera significativa la informalidad. Y obviamente, Oscar Caipó nos decía que en estos 2 años de pandemia incluso eso ha crecido. Ahí están los datos, ahí está la información. Creo que ese es un primer dato muy relevante. Yo empezaría mi comentario breve con 3 preguntas que creo que pueden orientar también y agregarle a la investigación que nos ha presentado el profesor Pablo Lavado. Una primera que creo que es muy clara, pero en todo caso me gustaría que esté muy explícita en esta discusión, en este debate que es muy importante. El crecimiento por sí solo va a lograr reducir las tasas de informalidad en el país, en el ámbito laboral y en otros ámbitos en general de la vida pública. Creo que no. Creo que hay que ser conscientes que por sí solo o por sí sola el crecimiento económico no trae una reducción de la informalidad. Se requieren políticas específicas para hacerlo. En segundo lugar, se ha hablado mucho del tema de la competitividad. Yo creo en la competitividad, en la necesidad de que haya cada vez una mayor productividad en las empresas. Pero esto por sí solo explica también la informalidad que hay en el país. Creo que no. Creo que hay empresas que hacen un trabajo denodado, un esfuerzo importante, ya lo decían los representantes de las pymes, y no necesariamente ese esfuerzo que busca ser formal, que busca ser competitivo, puede reducir por sí sola también la informalidad. Y tercero, ayer recibí alguna información al respecto, hay grandes empresas y hay una problemática de grandes empresas muy formales que también tienen un problema de informalidad laboral adentro y que es necesario abordar. Dicho esto, muy brevemente, creo entonces que al ser un fenómeno multicausal en el sentido de que no solo es laboral, no solo es económico, también es educativo, también es social y cultural, necesitamos hacer un esfuerzo muy importante, con metas muy claras, con indicadores muy claros y con resultados que podamos verificar. Claramente, saben que no hemos podido verificar ese tema. En segundo lugar, ese abordaje integral no significa no tener digamos, políticas específicas para determinados sectores. No es lo mismo abordar el trabajo infantil, que todavía existe en el Perú y que hay que atenderlo, hay que reducirlo a su mínima expresión, de acuerdo a los estándares internacionales. Creo ahí que se ha trabajado muy bien desde CONFIEP en este tema, pero hay la necesidad de que esto se siga avanzando, que trabajar por ejemplo, el tema de servicios, es muy importante, muy masivo. Yo les cuento, estuve el sábado en Wilson, ¿no? El conocido como Wilson, y donde te arreglan las computadoras y te las potencian de una manera impresionante. Fui a hacer eso realmente a mi laptop, y gente muy calificada trabajando en estos temas de servicios, de acondicionamiento, de mejora de laptops y computadoras en general. Pero cuando uno les pregunta, ¿y cuál es tu régimen laboral? Pues ahí entra un silencio que explica claramente esta informalidad. Hay estudios de Macropolsum que hablan de más del 64% del empleo dependiente en zona urbana, es empleo informal. Entonces necesitamos abordarlo paso por paso, trabajo infantil, trabajo de servicios, sea en el sector, por ejemplo, hotelero, sea en el sector restaurante, sea en el sector ahora de la computación, o cualquier otro sector requiere y también aquel otro que está dirigido a la gran empresa, que creo que puede ser el motor que puede
junto con sus proveedores, efectivamente mejorar también el nivel de aspecto, en este aspecto de mejorar el trabajo decente, el trabajo formal. Creo que para eso tiene que haber una lógica de incentivos, una mejor fiscalización. El estudio nos muestra las debilidades de la fiscalización laboral en general y por supuesto también sanciones, pero creo que es un conjunto. Incentivos, fiscalización y sanción como elementos que claramente van de la mano. Un consenso, creo que Ítalo Cardona nos hablaba de la necesidad de una participación en el diseño de estas políticas públicas de todos los sectores, trabajadores, empresarios, el Estado, que podamos diseñar. Esto no puede ser solamente el trabajo de unos cuantos pensadores, sino que tiene que ser un reflejo de que cómo progresivamente vamos alcanzando un nivel de mayor formalización en el trabajo y en otras áreas que de alguna manera implican mejora en el trabajo, como por ejemplo el tema de la formación académica y la formación para el trabajo en general. Y finalmente la evaluación constante de la política, que creo que es un tema siempre muy descuidado. No lo digo necesariamente por este gobierno, lo digo en general por todos estos años que han transcurrido y no hemos podido de manera clara abordar este tema de la informalidad. Muchas gracias. Agradecemos a Eduardo Vega por su participación. Vamos a pasar ahora a Luis Miguel Castilla, director de Evidencia Consultores. Luis Miguel, frente a lo dicho por el viceministro y frente a este entendimiento multidimensional y multicausal que bien señaló tanto Pablo Lavado en su exposición como Eduardo Vega, ¿cómo ves tú este panorama o este desafío para diseñar políticas públicas que puedan realmente apuntar a generar ya no solo trabajo formal, sino además trabajo formal y además decente? Muchas gracias, Alexandra, por la pregunta y ante todo mi agradecimiento a Oscar Caipo, a Gabriel Deli de la CONFIEP, a la OIT, por esta importante iniciativa, que creo que en medio de una coyuntura siempre de tantos temas, es bueno poder pensar sobre temas programáticos a largo plazo y no enfrascarnos en la diatriba del corto plazo, que lamentablemente es lo que domina. Yo quisiera también agradecer el excelente trabajo de Pablo Lavado y retomar esta Agenda 2030 que suena a veces como algo inalcanzable y como ajeno a la realidad, pero que ciertamente es un consenso que todos los países han apostado, y hay un objetivo de desarrollo sostenible que apunta a la temática que nos convoca. Con respecto a tu pregunta, y tomando un poquito, haberlo escuchado toda la mañana, las distintas presentaciones, yo me quisiera permitir dar 4 mensajes centrales que abarca tu pregunta también, Alexandra, respecto a cuál debe ser la mejor forma de diseñar políticas públicas, que creo que está en el fondo de muchos de los temas que estamos discutiendo. Y hay 4 mensajes que creo que son bien, bien importantes. El primero es, cuando hablamos de un diálogo, tiene que ser un diálogo que sea amplio y que incluya a todos los actores relevantes, y no puede ser solamente sesgado hacia algunos. Entonces, cuando estamos hablando de empleo decente, de atacar la elevada informalidad que existe en el país, lamentablemente, y que es un tema histórico, no solamente se le puede achacar la responsabilidad a uno u otro gobierno, tenemos que tomar en cuenta que tenemos 12 millones de trabajadores informales que tienen que ser incluidos. Tenemos que también incluir al 95% de la PEA que no está sindicalizada, no solamente está sesgado en aquellos que sí están en el ámbito de una patronal o de un sindicato. Tenemos que pensar, cuando se habla de la seguridad social, en 70% de las personas que no tienen acceso a pensión futura porque no están afiliados a ningún sistema contributivo o de pensiones públicas. Tenemos que pensar en todo tipo de empresas, no solamente en las pequeñas, sino también en el 1%, que son grandes empresas que a su vez contratan a muchas medianas y pequeñas empresas. Y tenemos que asegurar que los espacios de concertación efectivamente se utilicen y que no sean espacios cosméticos. El Consejo Nacional del Trabajo tiene una lógica, pero una lógica que tiene que ser absolutamente incluyente de todos los actores que menciono.
Y a su vez hay actores que son claves, que no están incluidos, que son el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, que sin duda tienen influencia muy clara en definir las políticas públicas y legislación o decisiones que afectan la calidad del trabajo en el país. Entonces, el primer mensaje es incluyente de todos los actores y sin sesgos. Lo segundo, trabajando ahora y liderando una entidad de investigación basada justamente en la evidencia, el análisis técnico es importante, es absolutamente importante, y acá una de las conclusiones que la literatura y que Pablo Lavado lo menciona en su reporte es que las mejoras en la calidad de vida y los salarios de los trabajadores para que sean sostenidos en el tiempo, no hay otra no hay otra salida que no sea mejoras en la productividad laboral. Esto es absolutamente claro, la evidencia es contundente, que no se puede avanzar si no tenemos una productividad laboral, y esto implica necesariamente en esta visión multidimensional la reforma educativa, que es absolutamente necesaria. En otras palabras, y para ser muy claro, la creación de empleo o las mejoras en los ingresos no se logra por decreto, como lamentablemente se pretende, se cree y se actúa con esa creencia. Y estamos viendo, y acá creo que sin ánimo de polemizar, pero en lugar de mejorar esa productividad laboral estamos retrocediendo, y en términos de la normatividad y el entendimiento de lo que genera empleo y lo que no genera, estamos inmersos en un contrarreformas que incluso van en contra de las tendencias internacionales de mayor competitividad, de mayor especialización, y donde hay un proceso cada vez más notorio de desintermediación laboral. O sea, los contratos como los conocíamos tradicionalmente ya están cambiando. Digamos, la era digital en el mundo que vivimos hace de que esta relación empleador-empleado cambie de lógica. Entonces, yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta cuando se diseñan políticas públicas y ver exactamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona o puede ser tratado como un tema efectista. Yo me pregunto, en esta coyuntura, aumentar la RMB, ¿a cuántos alcanza? ¿Alcanza a 350.000, a 400.000 trabajadores? ¿Tienen la capacidad de afrontar las pequeñas emprendimientos unipersonales, las microempresas? ¿Tienen la capacidad de hacer frente a esto o no? Lo segundo, yo me pregunto si estas limitaciones a la tercerización laboral crea empleo, precariza empleo. Hay 250.000 puestos de trabajo que están en juego, digamos, por este tipo de cambios regulatorios. Y también me pregunto si es que o la norma está mal hecha o no todos la cumplen. Y ahí es la importancia de una adecuada fiscalización que le llegue a todos. Y le debe llegar a todos con proporcionalidad y evitar cualquier tipo de hostigamiento. Entonces, creo que lo técnico es absolutamente necesario y la proporcionalidad también. Un tercer mensaje que creo que es importante es que se tienen que dar todos los problemas que estamos viendo. Y obviamente hay grandes ausentes en la propuesta de Pablo, lo entiendo obviamente por razones obvias, pero tenemos una legislación laboral que es absolutamente anticreación de empleo y que ha perpetuado la informalidad en el país. Y deja de plantearlo de otra forma. Tenemos una legislación en general que evita que las empresas puedan crecer y que tengamos este 99% de unidades productivas que son micro o pequeñas empresas y que no tienen esa capacidad de poder dar ese salto en productividad o de poder asumir, digamos, la legislación y las recomendaciones que hay. Yo creo que esto es importante. Se habla de temas de simplificar el régimen tributario, eso es bienvenido, pero hay algunos elefantes grandes que estamos tratando de evitarlos y se deben discutir abiertamente, digamos, sin dogmas y sin prejuicios. Podemos pretender formalizarnos con la regulación que tenemos hoy en día. Yo creo que no, pero yo creo que es parte del debate.
Y para terminar, y acá voy a hacer, digamos, un tema, digamos, de elección que nos deja la pandemia y que coincido con lo dicho anteriormente por los panelistas. El Perú carece de un esquema de protección social que sea incluyente, que sea efectivo, que sea sostenible, bien sea previsional, servicio de salud, seguro de desempleo. Y esto es mucho más urgente porque nos estamos envejeciendo. De acá, en los próximos 30 años, la población adulta mayor se va a duplicar de 9% a 18%. ¿Y qué estamos haciendo para lograr dar esa cobertura de cara, digamos, esa mayor cobertura y digna, con una pensión digna, de cara a tener contratos que son básicamente de plazo fijo, porque los contratos de plazo determinado casi no existen, una alta rotación y no tenemos suficiente capacidad fiscal para asumir todas las cuestiones que uno quisiera asumir. Simplemente no la hay. Y la Constitución, por ejemplo, establece que un sistema previsional tiene que ser autosostenido en el tiempo. Y lo que vemos es que lamentablemente el Congreso y otras instancias lo que prevén es adelantar el consumo para hoy en desmedro del consumo futuro y de la cobertura que se le debe dar a la población como un derecho constitucional. Y creo que eso todos lo sabemos. Entonces yo creo que hay que ser conscientes. Cuando hablamos del Estado, el Estado cuesta, la solidaridad cuesta y hay que ponernos la mano al pecho y decir, bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se logra para efectivamente no caer en saco roto? Y todo este tema de la protección social está íntimamente ligada con la legislación laboral, con la formalización. No tenemos tanta densidad en cotizaciones justamente porque no hay los incentivos, no hay esa densidad, esa continuidad en los trabajos, porque la legislación lamentablemente la inhibe. Yo nuevamente agradezco por esta oportunidad, es una excelente iniciativa que ojalá continúe, porque son justamente estos los temas que son centrales, los que deberíamos estar discutiendo para lograr pensar en un país que progrese con bienestar para todos. Gracias, Alexandra. Bien, muchas gracias a Luis Miguel Castilla por esta última participación y con esto damos por concluido este bloque. Tomando en consideración y resaltando lo dicho por los tres panelistas, en donde no solo se trataría de enfocarse en incentivos y fiscalización en un solo sector, sino que al ser un problema multidimensional, requiere de apuntes de diversos sectores y una mirada mucho más integral, en donde existen además diversidad de actores, no solo en el Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo, a nivel horizontal y vertical, tomando en cuenta que también existen diversos niveles de gobierno. El análisis técnico y, por supuesto, la generación de evidencia es sumamente importante para tomar mejores decisiones de política. Sin eso, solamente vamos a estar basados en la intuición y en las creencias que podamos tener, y esto pues de ninguna manera nos lleva a los resultados que probablemente queremos obtener al final de toda esta cadena del esfuerzo de implementación de las políticas públicas. Muchas gracias a los tres por su participación. Yo los dejo con Gabriel Daly. Él es gerente de políticas y economía de desarrollo en Confiep. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias a la OIT, a todos los panelistas que han estado participando en este evento. Estamos con el tiempo. Solamente quería comentarles que la coyuntura hace que este tipo de eventos sean particularmente importantes y relevantes y que se mantengan en el tiempo los espacios de discusión. En unas próximas semanas, de igual manera con la OIT, estaremos trabajando con un documento preparado por César Liendo acerca del tejido empresarial, así que esperamos también la participación de todas las personas que han estado presentes hoy. El documento de Pablo Lavado, a quien agradezco por su trabajo y también por las recomendaciones que se han hecho, estará publicado en los próximos minutos en la página web de la CONFIEP, así que ahí podrán tener acceso. Y yo solo quería recalcar que en este evento ha sido un espacio importante para que tanto empresarios de
de distintas partes del país, así como cámaras de comercio, expertos y también un representante del sector público puedan conversar de manera alturada y con argumentos acerca de la importancia de este tema. El tema de la informalidad es un tema transversal que hay que abordarlo desde distintos puntos de vista, desde la parte legal y la parte económica, y es un tema que tiene que ser de agenda permanente en el país. En la medida que tengamos mejores empresas y trabajadores que operen en empresas formales y estén encadenadas con otro tipo de negocios, vamos a tener un crecimiento más sostenido en el largo plazo. Y un punto importante que resaltó el ministro de Economía, Miguel Castilla, el tema de la protección social, es algo que tenemos que tener en la mira para no comprometer a generaciones futuras. Nuevamente les agradezco a la OIT, a Pablo Lavado por el documento y a todos los panelistas, Alexandra por moderar el último panel, y próximamente los estaremos invitando al siguiente evento que estaremos organizando con la OIT, porque como les dije, este es un esfuerzo continuo que está haciendo la CONFIEP para mantener el tema en agenda. Muchísimas gracias a todos y espero disfruten el trabajo de Pablo Lavado, que ya lo pueden encontrar en la página de la CONFIEP. Que tengan muy buenos días y muchas gracias.